introducción del capítulo 13. Para las personas que nos visitan hoy, nosotros empezamos a leer Génesis y además a estudiarlo. Y cada semana, de Shabbat en Shabbat, estamos estudiando cada capítulo de la palabra del Eterno. Y estamos aprendiendo muchas cosas y hoy vamos a aprender cosas también muy buenas, cosas que están escondidas detrás de las cosas. Y la verdad que yo me asombro de ver la gracia de nuestro Padre Celestial, de ver cómo yo misma me hacía unas preguntas antes, ¿no? Cuando estaba en el cristianismo, justamente de estas lecciones de Levítico. Y cómo Dios trae la revelación, cómo Dios trae el entendimiento y cómo podemos nosotros, amados, saber que en Dios no hay absolutamente ninguna injusticia. En Él no hay ni sombra de variación. En Él no hay maldad. En Él solamente hay un plan y hay un propósito establecido en su corazón para establecerlo en el corazón de todo aquel que se dispone para recibirlo, para creerlo y para ponerlo por obra. Así que hoy tenemos una lección bien especial. Capítulo 12 de Levítico, colóquese allí y vamos a tener unas palabras de introducción antes de empezar a leer la palabra. Levítico capítulo 12. Ponga atención a esta explicación tan linda. En la porción anterior aprendimos que la Torá nos enseña claramente que no todo lo que el Padre Eterno creó es para nuestro consumo. ¿Se acuerdan? Que hay alimentos que el Eterno dijo, mi pueblo no comerá, pero que esos mismos alimentos los pueden comer los que no son pueblo. Aunque sea apto para el consumo de las demás personas de la tierra, recordemos que Yahweh quiere un pueblo santo. Un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo diferente. Y allí es donde las personas que están siendo llamadas están tropezando. ¿Por qué? Porque Yahweh está a través de la palabra queriendo cambiarnos, transformarnos, renovarnos, sanarnos, restaurarnos, santificarnos. Y entonces uno se resiste a esto porque los cambios que tiene que hacer tienen que ser radicales. Gran parte del problema para entender este concepto, especialmente en nuestra mentalidad cristiana, es la desafortunada interpretación que los traductores de la Biblia hicieron de las palabras, dos palabras que en el español es limpio e inmundo, pero que en el hebreo son tamei y taor. Y se hizo una distorsión de esto. En nuestras Biblias, estas palabras aparecen como limpio o sucio, pero en el hebreo es tamei y taor. Vamos a ver algo bien, bien interesante. La idea que nosotros tenemos de limpio o sucio está directamente relacionada con la posibilidad de que lo que es sucio se puede de alguna manera limpiar. Y con respecto a los alimentos, nos decían y decíamos y creíamos que así tuviéramos un plato que el Eterno había dicho no comáis, un plato como rellena, chicharrones, etcétera, etcétera, entonces la oración lo santifica. Eso no es verdad. Eso no es así. Un ejemplo claro es la idea de que el cerdo, por ejemplo, considerado sucio por el Padre, inmundo, si hoy es alimentado de una manera adecuada y se bañe, entonces ya es limpio. No, ya él no se alimenta de aguamasa, ya él no se alimenta de basura, ya le dan concentrado. Ya está en una cochera con piso de cemento y ahí se lavan 2 veces al día o quién sabe cuántas. Entonces ya es limpio. Mentiras.
Cuando entendemos el verdadero significado de las palabras tamei y taor en el idioma hebreo, esta perspectiva cambia. Taor y tamei son dos niveles diferentes de estar frente al Santo de Israel. Taor traducido como limpio, recordemos, taor es limpio. Es una descripción, y taor se escribe T-A-H-O-R. T-A-H-O-R. Traducido como limpio. Es una descripción de lo que es aceptable para ser imagen de Yahweh. Todo lo que es taor pertenece al carácter de Yahweh. Todo lo que es limpio, todo lo que es puro, todo lo que es santo, pertenece al carácter de Yahweh. El amor, la bondad, la misericordia, la santidad, etc. Todo esto pertenece al nivel de taor porque es lo que caracteriza a nuestro Padre eterno. Mientras que tamei, traducido como sucio, tamei se escribe T-A-M-E-I. Traducido como sucio, son cosas que no son aceptables ni aprobadas por el Padre, porque no son parte de su carácter y para practicarlas nos alejan de la imagen de Yahweh. Cosas como muerte, pecado, odio, maldad, etc., son cosas tamei, porque no representan a Yahweh. Dentro del contexto limpio o sucio en que estamos formados, nos queda fácil entender, por ejemplo, que aunque intentemos limpiar el odio, mire esto, aunque intentemos limpiar el odio, jamás podrá ser aceptable a los ojos del Padre. El resentimiento, el rencor, no, yo lo limpio, yo lo camuflo, yo le hago, no se puede limpiar. No se puede hacer limpio, sino solamente con un reconocimiento profundo y un arrepentimiento delante del Eterno. Entonces seremos limpios y seremos libres de esa manifestación de pecado de la carne. Entender entonces el concepto nos ayudará a entender no solo mandamientos que encontramos en las porciones anteriores de la Torá, sino también a lo largo de la Biblia y comprender de una vez que Yahweh es el mismo. Él es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Él es el mismo. Él no ha cambiado. Él no ha cambiado de idea. Él no ha dicho, bueno, ya como las cosas son diferentes, como el tiempo es diferente, como ha avanzado tanto, como la ciencia ha aumentado, entonces ahora podemos hacer esto. No. Hay algo que se dice, y yo lo escuché en estos días, y me pareció muy interesante, que se dice, Yahweh tiene la última palabra, la primera y la última palabra, y eso tampoco es así. Él tiene la primera palabra. Él tiene la primera palabra. La última palabra la tiene usted y la tengo yo, según la decisión que usted toma y que yo tomo. Yo tengo la última palabra en si obedezco, en si me someto, en si avanzo, en si camino, en si busco la santidad y en si busco el carácter del Eterno. Él no tiene la última palabra, Él tiene la primera palabra. Él dijo, es así. Y Él dijo, esto es, y Él no ha cambiado para decir otra cosa. Entonces, entender estos conceptos nos ayudará a entender no solo mandamientos que encontramos en las porciones anteriores de la Torá, sino también a lo largo de la Biblia, y comprender de una vez que Yahweh es el mismo, hoy y por los siglos. Su carácter no cambia. Por lo tanto, Yeshua, la palabra de Yahweh hecha hombre, ¿sí? La palabra del Eterno hecha carne,
hecha hombre. Dios con nosotros no puede, y lógicamente ni intentó cambiar lo Tabor en Tamei. Quitemos eso de nuestra mente y de nuestro corazón. Empecemos ya a desaprender para aprender bien. Empecemos a desechar todas esas cosas. No, la oración santifica todo. No. Él no va a cambiar lo sucio por limpio, porque Él diga, porque Él vaya a decir. Si Yahweh nos enseñó cómo vivir de manera taor, o santa, o pura, o aceptable, ¿cómo podemos siquiera pensar que Yeshua vino para permitirnos vivir de una manera tamei, de una manera inmunda, de una manera sucia o inaceptable? Amados, la palabra es muy clara. La palabra es muy diciente. Entonces, entendido el concepto, veamos Levítico capítulo 12. Vamos a ver cosas hermosas. Levítico capítulo 12 y vamos a leer del 1 hasta el 5. Habló Yahweh, estamos ahí, Levítico 12, del 1 en adelante. Habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dice, y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Aquí es donde yo decía, pero ¿cómo es esto? ¿Pero cómo es posible? Hasta ahora que el Eterno trae a nuestra vida, yo no sé ustedes, pero sinceramente si nosotros no valoramos y no amamos lo que el Eterno está dándonos, déjeme decirle que ya no hay nada más que pedir. ¿Se acuerdan cuánto orábamos y pedíamos y orábamos con Jeremías 33:3? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda de ese versículo? Pero cuando viene y las revela y las quiere enseñar, entonces, ay no, eso no, ¿cómo así? Él decía, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, cosas detrás de las cosas, cosas ocultas que usted no conoce, te las revelaré. Y nosotros en este lugar, amados, clamábamos. Y el Señor las reveló y las está revelando, pero muchos dicen no. La mujer que da a luz se considera impura o tamei por 7 días o 2 semanas, de acuerdo al sexo del bebé. Debe también purificarse por 33 días. ¿Por qué? Si es un proceso natural que Yahweh bendijo, ¿por qué se considera impuro? Esa era mi pregunta. Eso era lo que hacía que yo cerrara la Biblia de Levítico y que yo creyera en que era un libro de muchas leyes y que no era para nosotros. ¿Por qué? Si es un proceso natural que Yahweh bendijo, ¿por qué se considera impuro? Vamos a unir a esta explicación los mandamientos de Levítico 15 acerca de la impureza del hombre que eyacula y de la mujer en su periodo de menstruación, que también son procesos naturales. Les digo, mis amados, que yo entender esto, a mí me ha sacado lágrimas. Y usted va a saber por qué.
La razón para ser considerados estos actos normales como impuros o tamei es porque involucran el concepto de muerte. Las relaciones sexuales significan la pérdida o muerte de muchos espermatozoides. Nosotros en este lugar y en el Seminario de Sanidad Interior, hemos hablado y hemos enseñado esto. Una eyaculación de una relación sexual son miles de millones de espermatozoides, pero solamente uno fecunda, o en algunos casos 2, y en casos muy extremadamente escasos 3. Pero todos los demás, ¿qué pasa con ellos? Mueren, amados. Las relaciones sexuales significan la pérdida o muerte de muchos espermatozoides. Vamos a Levítico capítulo 15 y versículo del 16 al 18. Allí hay, mire, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué yo me entristecía entendiendo esta palabra, amados? Porque el Señor a mí me ha usado para ministrar vidas de varones que han usado y que Dios los ha hecho libre. Y voy a ser clara, porque esta es palabra del Eterno y es para enseñar a su pueblo y para santificarlo, que el Señor ha hecho libre de la masturbación. Y yo decía, ¿cuántas vidas se desperdician en un acto como este? ¿Cuántas vidas mueren ahí? Y el ser humano, aún el cristiano que no conoce la verdad, la Torá, no sabe lo que está pasando. Hace mucho tiempo, tal vez unos 2 años o más, escuché de alguien que enseñaba acerca de esto, y cuando yo estaba estudiando este pasaje, yo traía a memoria eso que hace mucho tiempo el Señor me permitió escuchar de alguien. Y decir que los seres humanos, los hombres y las mujeres, los seres humanos, viven enfrentando siempre espíritus de amargura, de descontento, de insatisfacción. ¿Y cuál es una de las razones? Es porque todas esas vidas que mató después de una eyaculación se vienen contra esas personas, contra esa persona para reclamarle. Y eso causa dolor y causa amargura, porque ¿qué viene? Con amargura. Usted podrá decir que eso es imposible, que eso no es así, que eso no... Hermano, desde ese mismo momento hay vida. Y por eso hoy en día están diciendo que no, que el aborto y que se puede hacer y que si es de 1 mes y que si es de 2 meses, no es así. Es vida. Miremos Levítico 15, 16 al 18. Y dice así: cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Hermano, estos temas tengo entendido que nunca se tocaron y se tocan en el cristianismo. Estos temas no se tocaron, no se tocan y están como vedados porque qué pena hablar de eso en el púlpito. Esta es la palabra del Eterno, la palabra que santifica al hombre, la palabra que viene para transformarnos, para renovarnos, para restaurarnos, para santificarnos, para hacernos puros. Y por eso el Eterno nos da esta libertad que me está dando a mí en esta tarde, de hablar de este tema. Y dice: cuando el hombre tuviera emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche.
y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen, se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviera emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Una de las cosas que hemos aprendido en toda la lectura que hemos tenido de la Torá, cuando digo Torá estoy hablando de los primeros 5 libros que el Eterno le dio a Moisés, que son las instrucciones del Eterno para su pueblo. Yo miraba cómo nosotros ahora sabemos y entendemos tantas cosas y nos podemos cuidar de tantas cosas. Aquí dice que cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviera emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Ellos dos, su cama, sus sábanas, todo es inmundo. ¿Hasta cuándo? Hasta la noche. Y nosotros no teníamos esa precaución y ese cuidado. Yo lo voy a decir porque yo lo veía de esta manera y yo lo hacía. Yo de pronto me sentaba en la cama de un matrimonio y uno no sabe qué pasó ahí. La noche, la mañana, uno no sabe qué pasó y uno se siente y dice que la persona queda inmunda hasta la noche. Dice Rosita que razón tenían los ancianos, nuestros padres, nuestros abuelos, que en la cama de un matrimonio nunca debía uno de sentarse. Y nosotros hacíamos eso, teníamos completo desconocimiento, ¿ok? Entonces, miren, cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua. Ojo, amados. Ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Ya de ahí en adelante, limpios. Estamos viendo por qué el Eterno dijo, dio esta palabra en Levítico. En el caso de la menstruación, de nuevo aceptamos lógicamente que Yahweh creó de esta manera el cuerpo de la mujer. Y entonces, ¿por qué ahora dice que la mujer es inmunda? Pero cuando los óvulos, ojo, cuando los óvulos no son fecundados, estos óvulos mueren, haciendo de nuevo a la mujer impura otra vez. Tremendo, qué hermoso es entender esto, amados. Y haciendo impuros también a cualquiera que la tocare. Yahweh prohíbe las relaciones sexuales durante este periodo. ¿Lo sabían? Ese periodo se llama Nidá. Se escribe N-I-D-A-H en hebreo. Y su práctica intencional se considera abominación y la pareja será cortada del pueblo de Yahweh. En el caso del parto, ¿por qué se considera tamello impuro? Aquí tenemos que regresar a Génesis para entender algo que es muy interesante y pocas veces enseñado. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Yahweh. Pero después del pecado, los hombres nacemos todos a imagen y semejanza de Adán. ¿Sí? ¿Qué? Leamos Génesis 5:3. Génesis 5:3. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. De ahí en adelante, todo ser nació a imagen y semejanza de Adán. Nosotros nacemos a imagen y semejanza de Adán. Esta es la razón por la que Yeshua nos habló
de la necesidad de un nuevo nacimiento del agua y del Espíritu para restaurar nuestra imagen a imagen y semejanza de Yahweh. Nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Dice, respondió Yeshua y le dijo, de cierto, aquí está hablando Yeshua, ¿con quién? Con el Nicodemo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Pueden ver ahora la importancia del nuevo nacimiento? Bien puede, amigo. Entonces, el bebé nace en estado tamei. El bebé nace en estado tamei, impuro, con pecado. Tan lindo el bebé, tan hermoso, tan tierno. Pero trae la naturaleza pecaminosa. Porque nace con pecado heredado en su misma naturaleza. La diferencia establecida entre los días de impureza para la mujer y en el caso del bebé varón y 2 semanas en el caso de las niñas está relacionado con el mandamiento de circuncidar al niño al 8º día. ¿Qué escribió? Contéstale. Bueno, en el caso del bebé varón y 2 semanas, en el caso de las niñas, están relacionadas con el mandamiento de circuncidar al niño al 8º día. ¿Y qué tiene eso que ver? La madre debe acompañarlo y los padres deben hacer ofrenda a Yahweh para convertir en taor o santo y aceptable el nacimiento. Pero deben presentar ofrenda por el pecado, porque el bebé tiene ya tendencia al mal. En la ofrenda y el sacrificio está implícito el compromiso de los padres de enseñar al hijo los mandamientos de Yahweh y mostrarle la forma de vida aceptable ante sus ojos. Mire el compromiso tan impresionante, tan tremendo, y hoy en día los niños quieren y los padres no. Los niños aman venir a la iglesia y los padres los sacan de la iglesia. Les niegan ese derecho que el padre dio una vez que nació y se presentó al Señor y se trajo la ofrenda. El niño está delante de los ojos del Eterno. Miremos Deuteronomio 4:9. Deuteronomio 4:9. ¿Estamos? Bueno, dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. La responsabilidad no termina cuando el hijo se casa o la hija se casa o los hijos se casan y se van. Ahí no termina la responsabilidad. Viene la responsabilidad con los nietos. ¿Se acuerdan de las palabras del apóstol Pablo a Timoteo? ¿Quién engendró la fe en Timoteo? La abuela. ¿Qué está haciendo usted como abuelo, como abuela? Como padre, como madre, por tus hijos. Es un mandamiento. Ahora, ¿por qué 7 días un niño y 2 semanas si es una niña? Repito, por causa de la circuncisión. La madre debe estar presente.
Así que el Eterno determina los 7 días por esta razón. Por la niña estará 14 días. Tampoco debe tener relaciones maritales en estos días. Y durante los días de la purificación, que son 40 en total, debe estar alejada del santuario y de las cosas santas. Durante esta segunda etapa puede haber relación conyugal. Ahora usted estará pensando, ay, bueno, entonces cuando yo tenga la menstruación no voy a aparecerme por acá. Pero lo vamos a entender. Si entonces, ay, no, yo tengo la menstruación, entonces la Biblia dice, y entonces lo enseñaron, y entonces... ¿Nació usted de nuevo? ¿Nació de nuevo? Si usted nació de nuevo, entonces las cosas cambian. ¿Por qué? Porque Yeshua vino para quitar de nosotros esto. Versículo 6 de Levítico 12. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Versículo 7. Y él los ofrecerá delante de Yahweh y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Habíamos visto que esta ordenanza de purificación nos permitió saber que José y Miriam, o María, como lo hemos conocido, padres de Yeshua, eran pobres. Ellos presentaron un palomino en lugar de un cordero. Miremos qué dice Lucas 2, 21 hasta el 24. Lucas 2, 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, ¿a cuál niño? A Yeshua. Él pasó por todas el cumplimiento de toda la Torá. No es que porque fue engendrado por el Espíritu Santo, entonces, no, él cumplió absolutamente, porque de lo contrario no calificaría para ser el Mesías. Cumplido para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yeshua, ahí en su Biblia dice Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, ¿conforme a qué? A la ley de Moisés, tal cual, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito, ¿dónde? En la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Versículo 24, dice para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Un par de tórtolas y 2 palominos. Aquí terminamos el capítulo 12. Pregunto, ¿usted aprendió algo? ¿Usted entendió algo que antes no entendía? ¿A usted le quedó claro algo que usted cuestionaba igual que yo? Tan exagerado el Señor, ¿cómo así? Que esto tiene que ser así. Vamos al capítulo 13 y aquí solamente vamos a ver la introducción de este capítulo, porque el capítulo 14 y los otros siguen hablando de estas mismas leyes.
Vamos al capítulo 13 de Levítico y vamos a leerlo hasta el versículo 13. Habló Yahweh a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído al médico, al especialista. ¿Usted no está leyendo conmigo? Será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá. Ahora vamos a entender por qué tenían que ser llevados, tenían que ir, era el sacerdote. Y le declarará inmundo. Y si la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días, lo aislará, lo pondrá en otro lugar. Y al 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si se extendiere la erupción en la piel, después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Versículo 8. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra. Versículo 9. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre o en la mujer, será traído al sacerdote. Y éste lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubriere a sí mismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo. Y le declarará inmundo el sacerdote, y no le encerrará, porque es inmundo. Ya. Mas si brotare la lepra, cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde puede ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá. Y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio el llagado. Toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio. ¿Recuerdan ustedes haber leído, yo sé que sí, en el tiempo del Señor de Yeshua, que él caminaba y los leprosos venían y él los tocaba o les daba la palabra o los enviaba al sacerdote y eran limpios? Esta clase, este tipo de personas ya no estaban guardadas, no estaban reservadas, no estaban aisladas, ya estaban declaradas inmundas. Ya no había nada que hacer, aquí lo estamos leyendo. Pero ahí apareció Yeshua, y es lo que usted y yo necesitamos entender, comprender, valorar, amar. Ahí apareció Él, y Él no los declaró inmundo. Vamos a continuar, porque la verdad que es interesante leer para aprender conceptos diferentes que nos ayudan a entender los mandamientos de Yahweh y su enseñanza perpetua. Recuerde que dijimos al comienzo, Él no tiene la última palabra, Él tiene la primera palabra. De acuerdo a estudios, la aflicción llamada Saraat y traducida como lepra no se refiere a la lepra o enfermedad
de Hansen. Usted puede buscar esa palabra en internet y ahí aparece que es Hansen, como es conocida actualmente. La lepra o enfermedad de Hansen es una infección bacteriana producida por la bacteria Mycobacterium leprae. Búsquelo para que usted se cerciore. Y es una enfermedad muy bien documentada en el Oriente Medio desde tiempos antiguos. De esto no se trata la enfermedad acerca de la cual se regula en Levítico y en general habla la Biblia. No es la misma. Cuando usted entre allí, ¿qué? Cuando usted entre allí y mire, esta enfermedad era sanada científicamente, con medicinas, con antibióticos, etcétera, etcétera. Pero la lepra o Saraat en hebreo era una infección en la piel que aparecía como consecuencia de una condición espiritual pecaminosa. Y esta es la razón por la que era tratada por el sacerdote y no por los médicos. Aleluya. Yahweh le había dado al sacerdote la facultad del discernimiento para mirar y para hacer todo el ritual que tenía que hacer. En el capítulo 14 de Levítico vamos a ver algo hermoso, que ahí aparece Yeshua en el ritual que hacen para la lepra. Repito, la lepra o Sarat en hebreo era una infección en la piel que aparecía como consecuencia de una condición espiritual pecaminosa. Y esta es la razón por la que era tratada por el sacerdote y no por el médico. ¿A dónde lo llevaban? Al sacerdote. ¿Qué hacía el sacerdote? Él hacía todo lo que la Torá había enseñado y ese era el mecanismo y esa era la solución y esa era la salida. El Sará era una plaga enviada a los hijos de Israel como respuesta a la desobediencia. Recordemos que en varios capítulos personas como Miriam, la hermana de Moisés, fueron heridos con la enfermedad cuando cometieron pecado de murmuración. Pero eso no es nada. Es peor el otro que está adulterando, es peor el otro que está consumiendo, que está fornicando. Eso sí es grave, pero yo solamente estoy haciendo comentarios, yo solamente estoy murmurando, como el comentario ligero y aparentemente sano que hizo María y Aarón de su hermano Moisés. Ellos cometieron pecado de murmuración. Entonces, ¿cuál es el propósito de Yahweh con estas plagas? De acuerdo a las propias palabras, la motivación es preservar de pecado a sus hijos y guiarlos al arrepentimiento. Las mismas cosas que hacía el sacerdote, que lo primero que pasaba era que tenían que aislarlo, eso mismo se debe hacer en la congregación. ¿Por qué? ¿Por qué los aislaban? ¿Por qué los quitaban de en medio de la gente, de en medio de que no entraran a la sinagoga, al templo, que estuvieran con ellos? ¿Por qué? Porque era contagioso, porque se contagiaban. Y creemos que el pecado, que la murmuración, que la crítica, que eso no se contagia. ¿Que el pecado no contagia a los demás? Por supuesto que sí. Miremos qué dice Ezequiel 18, 23. Y miremos por qué el Eterno tomó estas precauciones y qué es lo que Él anhela, qué es lo que Él quiere. Ezequiel 28, 18, 23 dice: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Yahweh el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos?
¿Quiere Él la muerte de su pueblo? ¿Quiere Él que el pueblo continúe y siga? No. Lo que Él quiere es que se aparte de sus malos caminos. Y en Ezequiel 33:11, miremoslo ahí, Ezequiel 33:11. Dice, diles, vivo yo, dice Yahweh. Vivo yo, dice Yahweh el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que ¿qué? Y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? ¿Quién? ¿Quién? Oh casa de Israel, oh pueblo del Eterno, ¿qué quiere el Señor? Que se vuelva de sus malos caminos. Y exacto, entonces no, le está hablando a los de afuera, no, le está hablando a usted y me está hablando a mí, pueblo, oh casa de Israel. Él nos ama y Él quiere que con estos procedimientos disciplinarios, quiere disciplinarnos, valga la redundancia, llevarnos a permanecer en su presencia, es el anhelo del Eterno, es lo que Él siempre ha amado, ha querido, ha deseado, que su pueblo esté delante de Él, que no hayan estorbos, que no hayan interferencias. Yahweh, recordemos siempre, Yahweh solo disciplina a quienes ama. Muchas veces nos preguntamos, yo me lo he preguntado, yo me lo preguntaba, ¿por qué castiga así a su pueblo? A Israel. El Salmo 73, hasta que el Señor me dio ese salmo hace muchos años, yo entendí. Y se lo recomiendo, porque en eso caemos, el pueblo del Eterno. Y yo decía, mientras que las personas del mundo, perversas, que merecían un castigo ejemplar, no lo reciben, no reciben lo que el pueblo. Y la respuesta nos la da el mismo Padre en Hebreos 12. Vamos a Hebreos 12, del versículo 4 al 7. Hebreos 12, del 4 al 7. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. Habéis ya olvidado la exhortación. Nosotros les llamamos regaño. La palabra es exhortación. No, me regañó. Y la pastora está allá en el púlpito regañándonos. No, exhortando, enseñando, abriendo la palabra, poniendo el espejo delante de usted y no crean que no, delante de mí. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, que dice, hijo mío, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué dice no desmaye? Porque tendemos inmediatamente a desmayar, a desanimarnos y a volver atrás, a llenarnos de motivos. Porque el Señor, al que ama, ¿qué hace? Disciplina. Y además de disciplinar, lo que le hace, azota a todo aquel que recibe por hijos. Y mire esto, si soportáis la disciplina, si cambia, si se aguanta, si permanece, si se ciñe, si agradece, si le da gracias al Eterno por la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina?
lepra ha sido entendida como símbolo de pecado, y eso es correcto. El pecado comienza un día como pequeño brote que poco a poco se extiende y afecta por último la casa misma donde reside el pecador. En el capítulo 14 vamos a ver esto claramente. La lepra, igual que el pecado, aparece. ¿Qué pasaría si la persona descubriera la mancha y se quedara calladito? ¿Qué pasaba? Se propagaba, se llenaba. Pero inmediatamente, ¿qué buscaba? Al sacerdote. ¿Para qué? Para que determinara qué tenía que hacer, qué era lo que estaba pasando con su vida. Pues la lepra es símbolo de pecado. Y el pecado comienza un día como pequeño brote que poco a poco se extiende y afecta por último a la casa misma donde reside el pecador. Así ocurría con la lepra. Cuando era un pequeño bulto debajo de la piel, la persona debía acudir al sacerdote y recibir un tratamiento muy interesante que a continuación veremos en el capítulo 14. Pero si la persona trataba de ocultar esta primera señal, la lepra o pecado avanzaba hasta afectar sus ropas y más adelante su casa, que debía ser destruida. La casa, hubo veces que ellos estaban infectados, infectaba también la casa y aparecían las manchas en la pared. Y esa casa al final tenía que ser destruida, y vamos a entender por qué el templo fue destruido 70 años después de Yeshua. ¿Por qué todavía no han podido construir el templo? Preguntas que vamos a encontrar las respuestas. Entonces, si la persona trataba de ocultar esta primera señal, la lepra o pecado avanzaba hasta afectar sus ropas y más adelante su casa, que debía ser destruida como consecuencia del pecado, si ya había sido alcanzada por la plaga. Entonces, ¿cuál era el propósito de aislar a la persona afectada? Para no contaminar. El pecado también es contagioso, y usted lo sabe perfectamente. Usted sabe cuántas veces, y yo también, hemos sido contagiados por el pecado de los demás. Por eso la palabra dice que tengamos mucho cuidado, no sea que habiendo en nosotros raíz de amargura, brote y muchos sean contaminados. Si se permite dentro de la congregación, muy pronto se extenderá y será más difícil combatirlo. Recordemos siempre las palabras del Eterno en Deuteronomio. Él puso delante de nosotros la bendición y la maldición y nos pidió que escogiéramos vida. Deuteronomio capítulo 30, ya estamos terminando. Nos faltan solamente como 3 páginas. Deuteronomio 30, 19 y 20. Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viva tú y tu descendencia, amando a Yahweh tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. ¿Por qué? Porque Él es vida para ti y también es prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Yahweh a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les habría de dar.
Amada congregación, los que están presentes, los que están conectados, siempre que estemos frente a una enfermedad en nuestra vida, nuestra primera pregunta debe ser si será consecuencia de un pecado no confesado. No estoy hablando de un resfrío, no estamos hablando de una gripa o de un virus. Estamos hablando de enfermedades persistentes. Si será la acumulación de sentimientos, pensamientos y acciones que permanecen ahí, que dan vuelta y que de pronto los sacamos y volvemos y los acomodamos. Repito, siempre que estemos frente a una enfermedad en nuestra vida, nuestra primera pregunta debe ser si será consecuencia de un pecado no confesado. Si será la acumulación de sentimientos, pensamientos y acciones que como a nosotros nos parece que eso no es tan grave, entonces ahí están afectándonos, abriendo puertas. Las leyes de las bendiciones y maldiciones en Deuteronomio son para Israel. Y no es el Israel espiritual, como nos enseñaron a nosotros. Somos el Israel espiritual. No. Somos parte de Israel injertados en el olivo por el sacrificio de nuestro amado Yeshua el Mesías. Somos descendientes de Abraham y herederos de la promesa juntamente con el pueblo judío. Vamos a Efesios, capítulo 2 y versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin el Mesías, en tu Biblia dice sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Yeshua, el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yeshua. Entonces, amados, seremos bendecidos si obedecemos y maldecidos y castigados si desobedecemos. Esta historia reciente que tanto nosotros vemos que se predica, que se enseña. No, usted venga, tranquilo, no se preocupe, vive como quiera, vamos a orar por prosperidad, si usted es próspero, todo está bien. Y vamos a desatar las bendiciones, la prosperidad, los negocios, los milagros financieros, y todo está bien. Yo creo que usted lo ha escuchado igual que yo. Pero recordemos que Yeshua nos advirtió de esto, y para terminar miremos Mateo 24:11. Él nos advirtió acerca de falsos profetas que engañarán a muchos creyentes. Mateo 24:11. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Quién está hablando aquí? El Señor de señores. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El que persevere hasta el fin, el que aguante, el que se ciña, el que permanezca, el que no vaya ni adelante
para que no se haga a un lado, el que vaya siempre delante del Eterno, este será salvo. Amén. Gloria al Eterno. ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? No tenemos mucho tiempo. Entonces vamos a orar y le vamos a dar gracias al Eterno por esta palabra. Y le vamos a pedir al Rey de Gloria que nos siga fortaleciendo, que siga fortaleciendo su pueblo, para que el pueblo no desmaye ante estas verdades que están siendo colocadas delante de nosotros. Porque puede darse que de pronto, no, eso es demasiado dispendioso. Yo más bien continúo, yo más bien vuelvo donde estaba antes, porque allá no me exigían estas cosas, ni siquiera se hablaba de eso. El que persevere hasta el fin. Amén. Entonces demos gracias. Padre, amado Rey de Gloria, muchas gracias. Yo te agradezco, Padre Celestial, por la palabra que usted nos está trayendo y estás colocando delante de nosotros, con la cual usted está enderezando nuestros caminos. Usted está, Señor Padre, limpiando nuestras vidas. Usted está trayendo a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro hombre integral, conocimiento para que nos arrepintamos, para que pidamos perdón de todo corazón, porque lo que se habló esta tarde aquí, mucho, Señor, de nosotros lo hemos hecho por ignorancia, pero eso no quiere decir que porque no conocíamos estemos exentos y no tengamos que arrepentirnos y que poner todas esas cosas, Señor, y dejarlas atrás. Lloro por la congregación en pleno, los que ya llevan cierto tiempo, los que están llegando, y doy gracias por los que llegarán, porque nosotros que estamos viendo estas verdades, entendiendo estas verdades, aprendiendo esta palabra, podemos enseñar a los niños espirituales, a los que están llegando, a los bebés que están llegando, y enseñarles y hablarles con amor, con misericordia, sabiendo que la palabra nos transforma, que la palabra nos renueva, que la palabra nos limpia. Sabiendo, Padre Celestial, que la palabra nos ha sacado a nosotros del error, del desconocimiento, Padre, de tus